El objetivo del día de hoy, jóvenes, es realizar ejercicios que tengan que ver con inclinaciones, ¿ya? En este caso, con qué pasaría con la masa que está inclinada, porque hasta el momento hemos hecho, los ejemplos que he hecho, los ejemplos que he resuelto, solamente han sido ejercicios donde las masas vienen en plano horizontal. En este caso, sobre una masa colgando, dos masas obviamente en una superficie horizontal, la máquina de Atwood y lo que tenía que ver con alguna relación con en este caso, la cinemática. Pero ¿qué pasaría en estos casos? ¿Qué pasaría en un caso como el que vamos a ver en continuación? Donde yo quiero determinar, vamos a dibujarlo bien en el ejercicio, ¿no? Yo quiero determinar la aceleración que hay en un bloque, en este caso, se redondo, da lo mismo la forma del bloque, con un ángulo de inclinación. Entonces quiero determinar la aceleración del sistema, la aceleración del bloque, en este caso la aceleración del bloque M. Y vamos a considerar el aspecto importante, a considerar M igual a 5 kilogramos y también vamos a considerar el ángulo alfa de 30. ¿Ya? Vamos a hacerlo primero sin roce. ¿Qué pasaría si no existe roce? O sea, es todo perfecto. Es como que el bloque se desliza nomás por esa rampa. Eh, lo primero que yo debo hacer es, obviamente, tener claro hacia dónde va el movimiento. Yo sé que la masa, en este caso la masa M, como está sujeta en un plano inclinado, la masa se va a ir hacia abajo. Creo que todos estamos de acuerdo en eso. Ninguno podría decir, ah, se va para arriba, no. Porque simplemente si ubico un bloque ahí y lo dejo ahí, se va a caer. Pero quiero saber a qué aceleración cae. ¿Cuál es la aceleración que lo va haciendo caer? Para eso es importante lo siguiente. Colocamos nuestras fuerzas presentes en este lugar. Entonces, ¿qué fuerzas están presentes en este ejercicio? Tenemos el peso, que el peso siempre va derecho hacia abajo. ¿Ya? Independientemente de cómo esté la figura, siempre va derecho. En este caso, el peso. Pero tenemos la fuerza normal que va inclinada. La normal, ¿por qué va inclinada? Porque la normal siempre genera 90 grados para un lado y 90 grados para el otro, con respecto a la superficie. Entonces, ahí por eso va inclinada. Fuerza de roce no la considero porque en ningún lado me indicó que era fuerza, había roce. Tensiones tampoco porque no había ninguna cuerda amarrándolo. Otra fuerza tampoco la noto porque no hay ninguna otra fuerza que me indique, ah, está cayendo por esa fuerza. ¿Ya? Entonces ahí tenemos nuestro flechas, las fuerzas presentes en el ejercicio. Pero esa fuerza yo necesito dibujarla en un plano cartesiano. Entonces yo en el mismo dibujo voy a dibujar un plano cartesiano. Ahí voy a dejar justo ahí. Que para mí eso va a ser el eje Y. Y eso va a ser para mí el eje X. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Uno endereza el dibujo de tal manera que cuando vuelva a dibujar el plano, en este caso, el plano inclinado, me quede la Y para allá y quede la X a los costados. Entonces uno trata de que ocurra eso. Y X, que quede lo más derecho posible. Y uno encima de esos valores empieza a dibujar la fuerza. En este caso, tenemos la fuerza normal que estaba en el eje Y, que llamamos N, pero tenemos el peso que va inclinado. Con el peso inclinado, ¿por qué no dejo la N inclinada? Por, por lo siguiente, el peso
Es la única fuerza de la que está anotada ahí que conozco cómo se calcula. Yo no sé cómo se calcula la n, no tengo una fórmula para calcular la fuerza normal. Por eso no lo ubico. Pero sí tengo una fórmula para el peso. Y el peso se calcula masa por gravedad o masa por aceleración gravitatoria, para ser exacto. Que es la masa por 9.81. Entonces yo sé cómo se calcula el peso. Y jóvenes, acá es importante. Como solamente trabajamos en dos ejes, que es el eje X y el eje Y, pero está inclinado, yo voy a calcular dos pesos específicos. Un peso en el eje X y un peso en el eje Y, que llamar PX y PY. Ahora viene lo importante, chicos, y donde uno tiene que tomar decisiones. ¿Eh? ¿Dónde va el ángulo de 30? Que en este caso es el ángulo que está acá. Entonces, tengo dos opciones, que vaya acá abajo o que vaya a la parte superior. Si me fijo, cuando yo di vuelta a la figura, el ángulo que está acá abajo sería el ángulo que da acá. Por lo tanto, ese no sería el ángulo de 30. Mi ángulo de 30 sería el que está acá abajito. Entonces alguien podría decir, ah, ahí están los 30 grados. Sí, tiene razón. Entonces alguien diría, ¿cuánto valdría este ángulo? ¿Alguien me podría decir cuánto valdría ese ángulo si el de abajo vale 30? ¿Alguien podría decir cuánto valdría ese ángulo? 60. 60, muy bien. ¿No? Correcto, 60, porque tienen que sumar 90 entre ambos. Entonces 60. Entonces, uno de los dos ángulos me va a ayudar a hacer el ejercicio. Yo puedo trabajar con cualquiera de los dos, ¿eh? Por eso anoto los dos. Usted va a ir viendo cuál al que a usted se le ocurre es más sencillo para trabajar. Entonces, viendo el ejercicio, voy a plantear las ecuaciones. Una para el eje X y otra para el eje Y. En el eje X, yo solamente coloqué el peso, pero el peso X. En el eje Y, escribí lo normal que va hacia arriba, menos el peso Y, que va hacia abajo. La P, la única P, no la noto, porque solamente estoy trabajando en el eje X y en el eje Y, la que están en esos ejes, nada más que eso. Como según mi plano cartesiano, en este caso, la masa va cayendo, se está moviendo solamente en el eje X, por lo tanto sería la masa por la aceleración. Y como no se mueve en el Y, yo lo considero como 0 la respuesta. Ahora viene la pregunta importante. ¿Cuánto vale P de X y cuánto vale P de Y? Para eso, yo voy a hacer un paso extra, cosa que usted no debiese hacerlo porque ya lo va a manejar. Y tengo que ver con qué ángulo voy a trabajar. Entonces yo primero decido, tengo el de 30 y el de 60. Por ejemplo, voy a suponer que quiero mantener el ángulo de 30. Entonces, hago un pequeño bosquejo de cómo va la fuerza, en este caso, que esto para mí es la P, para mí esto es P de Y, ¿cierto? Eso es el P de X y es el ángulo de 30. Eso es los datos si quiero trabajar con el ángulo de 30, ¿ya? Vamos a escribirlo bien el ángulo de 30, está un poco deforme. Ángulo de 30. Alguien podría decir, o sea, pucha, ese P de X lo puedo dibujar acá abajo también, pues. Sí, no hay problema. Lo dibuja y arma un triangulito. Cuando arma un triángulo rectángulo. Y el triángulo rectángulo, sus lados tienen un nombre bastante particular. Y esos nombres se llaman. El que está al frente del ángulo 90, que en este caso justo corresponde a la P, se llama hipotenusa. Y los demás otros lados se llaman catetos. Cateto y cateto. Pero esos catetos tienen apellido, po. Y el cateto, que está al frente del ángulo que yo elegí, que en este caso elegí el de 30, que está acá al frente, se va a llamar cateto opuesto. Disculpe, le estamos dando una A, opuesto. Y el que está al costado se llama adyacente. AY, no, adyacente. Porque está al ladito. ¿Qué pasa si no quiero trabajar con el ángulo 30? Quiero trabajar con el ángulo 60. Vamos a suponer que alguno de ustedes quiere trabajar con el ángulo 60. Para este ejercicio vuelvo a repetir. Entonces dibujamos de nuevo
eh, el peso, para allá en este caso el P de X, el ángulo acá es 60, hacia acá abajo tenemos el PY. O sea, alguien dice, ah, lo voy a dibujar acá mejor el PY para armar un triángulo. No hay problema. PY lo dibujamos de nuevo. Entonces le va a colocar nombre de nuevo a los lados. La P en este caso siempre va a ser la hipotenusa. El P de Y va a ser cateto. El P de X también va a ser cateto. Pero como este está al frente, ahora el P de Y va a ser el opuesto. Y el P de X va a ser el adyacente. Entonces el concepto opuesto y adyacente va dependiendo de la ubicación del ángulo. No del valor del ángulo, lo de la ubicación del ángulo. Entonces siempre el que está al frente del ángulo va a ser un opuesto y siempre el que está al lado va a ser un adyacente. Entonces yo elijo ahí con cuál ángulo lo voy a hacer. Entonces en este caso, ¿cómo calculo el valor del adyacente y cómo calculo el valor del opuesto? Con la siguiente fórmula que las vamos a anotar acá. El opuesto siempre se va a calcular el valor de la hipotenusa por el coseno del ángulo. Disculpe, por el seno del ángulo, puse coseno. Por el seno del ángulo. Y el adyacente siempre va a ser igual a la hipotenusa por el coseno. Siempre de esa forma. Suponiendo el ejercicio que estamos haciendo, que estábamos realizando acá. Si yo quiero calcular el P de X, no voy a calcular el P de Y para este problema. ¿Por qué? Porque no lo necesito. ¿Ya? Porque como me están preguntando la aceleración, yo necesito el P de X, no necesito la otra variable. Entonces voy a suponer que yo voy a calcular el P de X, que sería en este caso, veo, me corresponde al opuesto. Entonces, con el ángulo de 30 corresponde al opuesto. Entonces voy a decir, ajá, voy a trabajar con el ángulo de 30, corresponde al opuesto, sería. El valor de la hipotenusa. La hipotenusa es el P, el peso. El peso multiplicado por el seno, en este caso, del ángulo, que sería 30 grados. En el caso que trabaje con el ángulo 60, yo quiero el P de X, y el P de X es el adyacente. Por lo tanto, va a ser el peso por adyacente coseno, en este caso el ángulo de 60. Obviamente vuelvo a repetir, chicos, yo elijo un solo ángulo, no lo hago dos veces. En este caso lo estoy haciendo dos veces para demostrar nomás que se puede hacer. Entonces el P de X yo no sé cuánto vale, pero sé que el peso es masa por gravedad, seno del ángulo, por seno del 30 en este caso. Acá lo mismo, P de X yo no sé cuánto vale, pero sé que el peso es masa por gravedad, por el coseno 60. El P de X no sé cuánto vale, pero sé que la masa equivale a 5, la gravedad vale 9.81 y por seno de 30. Acá lo mismo, pero va a ser igual a 5 por 9.81 coseno de 60. Para eso está mi calculadora, para estos casos. Entonces yo escribo mi calculadora, 5 por 9.81 por seno de 30, me va a indicar que eso es 24.53 aproximado, ¿eh? Porque viene con más decimales, pero yo lo escribí en 24.53. Voy a hacerlo con el otro, a ver si qué número da. 5 por 9.81 por coseno de 60. 24.53. Me da la misma respuesta, tiene que dar la misma respuesta, no puede dar distinta. Porque estamos buscando la misma letra, P de X, P de X. Entonces cuando lo hice con el ángulo de 30, en este caso con el ángulo que está en la parte inferior, me dio 24.53. Cuando lo hice con el ángulo 60, que está en la parte superior, también me dio 24.53. Por lo tanto, obviamente, ¿cuánto vale el P de X? Vale 24.63. Y ahora resuelvo el ejercicio. La pregunta final era, ¿cuánto vale la aceleración? Entonces digo, P de X es igual a masa por aceleración. P de X vale 24,53. La masa equivale a 5 kilogramos. La aceleración no sé cuánto vale.
Ese 5 que está multiplicando ahora va a dividir a la A en este caso. 24.53 dividido 5 da un total de 4.9. 4.91. 4.91 metros por segundo al cuadrado es la aceleración de ese bloque que está cayendo solamente por su peso en ese ejercicio. Entonces, lo primordial acá, jóvenes, más que elegir el ángulo, tengo que saber dónde va a estar ubicado, ubicarlo bien el ejercicio y empezar a notar obviamente las variables. Preguntas, dudas que tengan ahí con respecto al ejercicio, algún número que no sepan de dónde salió, dónde se haya perdido. Profe, ahí si las dos PX hubieran sido valores distintos, ¿cómo sería ya en la fórmula que hizo a la derecha? No podrían ser valores distintos. Tienen que ser sí o sí ser iguales. Porque yo lo hago una vez, no lo hago dos veces, el ejercicio. ¿A qué me refiero con eso? Yo voy a elegir, voy a trabajar con el ángulo 30. Y con ese trabajo no trabajo con el de 60. Yo vuelvo a repetir, este ejercicio lo hice dos veces con el de 30 y el 60 para demostrar eso, ¿no? Que es que el resultado da el mismo. Ocupando coseno, ocupando seno, pero cambiando el ángulo. Pero lo hago una sola vez, por eso es importante elegir. Yo voy a trabajar con el ángulo que está abajo o el ángulo que está arriba. Y con eso me quedo, no ando mezclando. No me pongo a mezclar los ángulos. Si por algún motivo les da distinto, lo más probable es que se equivocó en el ángulo o se equivocó en la razón trigonométrica en uno de los dos. Porque tiene que dar la misma solución, tanto para el ángulo inferior como el ángulo superior. Entonces, como les vuelvo a repetir, esos dos p de x que calculé, es cuando hago el ejercicio, cuando yo estoy resolviendo un ejercicio de este tipo, yo lo hago una sola vez, porque depende del ángulo que yo planteo o que yo quiero ocupar. En este caso, es el que me sale más cómodo para mí trabajar. No sé si hay alguna otra pregunta, estimados. Profe, Dígame. ¿por qué cuando creó la ecuación, Sí. al principio queda px igual m por a? ¿Es por fórmula porque siempre va a ser así o por...? No entiendo bien esa parte. Ok. Por ejemplo, ¿por qué escribí P de X M por A? Por ejemplo, primero me fijo en los ejes. Primero voy colocando las flechas. En este caso, en el eje X va la P de X. En el eje Y va el P de Y, va la normal en este caso, ¿ya? ¿A cuál le coloco masa por aceleración? Yo cuando veo el movimiento tengo que ver lo que se mueve en un solo eje, que puede ser en el eje X o en el eje Y. En este caso, como yo me fijo que cuando dibujé el primer diagrama, lo dibujé arriba, en este caso la X va horizontal, en este caso paralela, no horizontal, la palabra paralela, a la superficie, la masa solamente está moviendo sobre la superficie. Entonces para mí el movimiento va en el eje X. Y cada vez que haya movimiento, yo debo completarlo con masa por aceleración. Cuando no hay movimiento, yo considero cero. Entonces,
Por ejemplo, si digo que se mueve en X, digo, masa por aceleración, la otra va a ser cero. Si digo que se mueve en Y, digo masa por aceleración en Y y en la X le coloco cero. Entonces, siempre cuando yo vea el ejercicio, yo tengo que plantearme en qué plano, en este caso, en qué eje voy a moverme, en el eje X o en el eje Y. Pero siempre en consideración con la fuerza. Ya, en este caso, por ejemplo, muy pocas veces, o mejor dicho, casi nunca de las veces, la normal va el movimiento. Por ejemplo, donde está la fórmula de normal, va el movimiento. ¿Por qué? Porque la normal es una fuerza de empuje. ¿Ya? Eso hace que, por ejemplo, el peso no me. En este caso, mi propio peso no me deje pegado al piso. Entonces, lo que hace la normal es levantarme. Entonces, hace un equilibrio que yo, por ejemplo, pueda estar de pie, que un objeto no se deforme, todas esas cosas hace, en este caso, la fuerza normal. Me refiero a la superficie que no se deforme, que no se deforme el cemento, que no se deforme la cerámica, que no se deforme nada de eso. Eso lo hace la normal. Entonces, bajo esas consideraciones, normalmente uno se mueve en los ejes que no trae normal. Pero eso es. Algunas veces no. ¿Ya? Ya, profe, entonces en todos los ejercicios, hacia donde se mueve como el objeto, es donde va M por A, ¿cierto? Claro, cada vez que se mueva en este caso el objeto es M por A. Veamos, chicos, terminen de copiar ahí, vengo en un momento que. Veamos, chicos, ¿alguna otra consulta que tengan? Profe, consulta. Dígame. Por ejemplo, ¿por qué en algunas partes el PX vale G y en algunas vale A? Esa parte me confunde. ¿En dónde el PDX vale G y el otro vale A? A ver. En el segundo diagrama. Le sale X. ¿Sí? Dice PX es igual a M por A. Eso entiendo que es la aceleración. Pero en la última parte sale que PX es igual a 5 por 9,81. Ok. Ya, ok, entiendo la confusión. El problema es que es lo siguiente. Si te fijas acá, yo cuando planteé la ecuación dije P de X es masa por aceleración. Pero realmente P de X no es M por A. P de X, obviamente, la sumatoria de las fuerzas que están en X es masa por aceleración. Pero justo en el momento, P de X coincidió que fuese M por A. Pero realmente, vuelvo a repetir, P de X no es M por A. Si yo dijera que P de X vale M por A, el problema es que no sabría cuánto vale P de X y no sé cuánto vale A. Porque la pregunta original es cuánto vale la aceleración, se te fija, ¿no? Eso yo que quiero responder. Esa es mi pregunta, va a ser específica. ¿Cuál es la aceleración? Entonces, como no sé cuánto vale la aceleración, que está acá en este ejercicio, necesito conocer cuánto vale P de X primero. Pero el P de X, yo busco obviamente en mi ejercicio, y P de X está relacionado con el peso del objeto, multiplicado en este caso por el ángulo, por la razón trigonométrica, disculpe la palabra, la razón trigonométrica del ángulo. En este caso el seno de 30. O el coseno de 60. Entonces, el P de X siempre se va a calcular como el valor del peso por la razón trigonométrica y el ángulo. En este caso coincidió que era masa por aceleración porque cuando yo planteé la ecuación, cuando yo la creé, me dio esa forma. Pero no siempre así. Como ejemplo ahora, ¿por cuándo no va a ser así? ¿Qué pasa si yo agrego una fuerza de roce? Agrego un coeficiente de roce al ejercicio. Entonces, por ejemplo, ahora yo voy a agregar un coeficiente de roce al ejercicio. Voy a indicar que hay un coeficiente de roce de 0.2. Entonces alguien va a decir, pucha, el profe agregó un coeficiente de roce, por lo tanto, en mi diagrama de fuerza que tenía acá arriba, si el objeto viene cayendo, el roce va para acá atrás, ¿no? Porque si el objeto va para abajo, la fuerza roce va a ir ahí. Como va a ir ahí, yo lo voy a anotar acá en mi diagrama de cuerpo libre. Entonces la fuerza roce va para acá. Por lo tanto, mi fórmula en X, que el movimiento sigue siendo en X,
ya no va a ser P de X igual a masa por aceleración, pues. Va a ser P de X menos, en este caso, era decir, la fuerza de roce igual a masa por aceleración. Pero el valor de P de X sigue siendo 24.53, no cambió, po. La única diferencia que mi fórmula de movimiento cambió. Por lo tanto, ya no es tan sencillo como la que hice recién acá. Ahora va a ser P de X menos fuerza de roce es igual a masa por aceleración. P de X sé que es 24.53. La fuerza de roce se calcula como el coeficiente de roce por la normal. Y me pregunta, ¿cuánto vale la normal? ¿Cuánto vale la normal? ¿Alguien me puede decir cuánto vale la normal? 5 por A, en este caso, porque la aceleración tampoco la conozco. ¿Cuánto vale la fuerza normal? 5, ¿no, profe? Porque por los 5 kilos, ¿o no? No. ¿Cuánto vale la normal? ¿Dónde habrá escrito la normal por ahí? Es la masa por la gravedad. Ya, pero ¿por qué la masa por la gravedad? Porque no tiene fórmula normal. ¿De dónde puedo sacar la normal? ¿Dónde puedo sacar la fórmula? De la I, ¿o no, profe? Claro, de acá abajo, aquí. De la I. Claro, por eso yo escribo dos ecuaciones, porque en algún momento, si es que tengo muchas variables, la segunda ecuación me va a ayudar, po. Entonces aquí yo escribí en Y, dije que la normal va a ser lo mismo, la normal menos el peso Y va a ser igual a 0, por lo tanto la normal es lo mismo que el peso en Y. ¿Y el peso en Y cómo se calcula? Para eso yo vuelvo a repetir, yo elijo el ángulo. En este caso, vamos a suponer que yo elegí trabajar con el ángulo de 30. Me olvidé del ángulo 60. Esto no, para mí ya no corre. Entonces, como ya no corro el ejercicio acá, yo en este caso voy a calcular el P de Y. Entonces, por eso uno lo hace dos veces el ejercicio. En este caso lo hice para demostrar que uno puede ocupar los dos ángulos, nada más que eso, pero uno no hace el ejercicio dos veces. Entonces, yo quiero calcular el P de Y. Voy a ir a arreglar ahí, acá, y obviamente esos datos van a cambiar. Entonces alguien va a decir, oh, pero yo quiero calcular el P de Y. Entonces alguien va a decir, el P de Y. Voy a seguir ocupando el ángulo de 30. Entonces para mí el P de Y va a ser igual a el peso por el coseno, en este caso, del ángulo de 30. Por eso yo no cambio ángulo. Si voy a trabajar con el de 30, trabajo con el de 30. No digo uno con el 30 y el otro con el de 60. No, trabajo con el de 30. Entonces mi P de Y va a ser igual la masa por la gravedad por el coseno de 30. Mi P de Y va a ser la masa que vale 5, la gravedad 9.81, coseno de 30. Y acá sí me van a dar números distintos, no me pueden, normalmente no dan iguales. Hay en un solo caso dan iguales, pero no, no siempre. Entonces yo hago en este caso con el P de Y, porque recuerda que este es P de Y, no P de X, P de Y, da 42,48. O sea, el P de X vale 24 y el P de Y vale 42. Eso vale realmente. Entonces, la normal como es igual al P de Y, la normal equivale a 42.48. Ahí me sale un rayón ahí. 42.48. Por lo tanto, mi fuerza de roce, que es coeficiente por la normal, que vale 42.48, lo vamos a calcular ahí. Entonces acá sería 24,53 menos la multiplicación de 0.2 por 42.48, que eso es igual a 8,50, va a ser igual a 5 por A. Lo restamos, 24.53 menos el 8.5, da un total de 16.03. Es igual a 5 por A. El 5 queda dividiendo. Es igual a A. Entonces 16.03 dividido 5 da un total de 3.21 metros por segundo al cuadrado. Eso quiere decir que
que un objeto, en este caso de 5 kilogramos, igual que como lo hicimos recién, al haber un coeficiente de roce, va a ir más lento. Por lo tanto, ahora va a 3.21 si existe roce, con un roce de 0.2 nomás, algo pequeño. Pero si no existe ese roce, va a ir a 4.91 metros por segundo. Entonces, cuando yo tengo un ejercicio con el ángulo, en este caso plano inclinado, lo que sea la variable que usted quiera ver, tengo que fijarme bien dónde va ubicado el ángulo. Si ubico bien el ángulo, pero también voy a conocer el ángulo que está al costado de él. Y ahí yo tengo la libertad de elegir. Voy a trabajar con el ángulo que me dieron o el ángulo, en este caso, eh, complementario que se llama. Por ejemplo, si yo les doy un ángulo de 20, usted puede decir, voy a trabajar con un ángulo de 20 o con el ángulo de 70. Si les doy un ángulo de 40, voy a rajar con el de 40 o con el de 50. Si les doy un ángulo de 10, puedo rajar con el ángulo de 10 o puedo rajar con el ángulo de 80. Pero tengo que tener bastante cuidado de ver a qué se refiere con el opuesto, a qué se refiere con el adyacente. Y como lo que preguntaba el compañero, que recién tenía la duda por qué P de X se calcula M por G y en algunos lados se puede calcular con M con A, era más que nada es la fórmula. Entonces, cuando uno va colocando la fórmula que va creando con respecto a los ejes, a veces pareciese que se puede calcular de alguna manera este valor. Pero no siempre es así, ya no siempre tiene que calcularse de la misma forma. Lo mismo que la normal. Lo normal uno dice, la normal es lo mismo que el peso. Pero ¿qué pasa si está inclinado? No es lo mismo que el peso. Es un poco menos que el peso. Porque depende de la grado de inclinación. La tensión, por ejemplo. La tensión es siempre, la tensión va a ser M por A. No, la tensión a veces puede ser M por A menos algo. O M por A más algo. ¿Ya? Entonces, no hay una fórmula exacta para los conceptos de normal y los conceptos de, en este caso, de tensión. Entonces, cuando yo creo las ecuaciones, lo importante acá siempre ver el dibujo, plantear las fuerzas presentes, dibujar el diagrama de cuerpo libre, dibujo el diagrama de cuerpo libre, con las flechas que haya dibujado veo cuáles van en la X positiva, cuáles van en la X negativa, cuáles van en la Y positiva, cuáles van en la Y negativa. Después de eso digo, ¿dónde va a ir movimiento? ¿Va en el eje X o en el eje Y? Si va en el eje X yo coloco igual a M por A. Si va en el eje Y también igual a M por A. Si no veo que hay movimiento en el X, lo coloco con 0. Si veo que no hay movimiento en Y, coloco en 0. Pero siempre una de las dos variables, si el sistema está en movimiento, va con 0, que puede ser la X o la Y. Luego de eso, resuelvo la ecuación, porque el método en este caso es resolver la ecuación. El problema es que uno demora, no es en resolver la ecuación. Lo que uno se demora es en descubrir los valores que me van a completar la ecuación. Las ecuaciones normalmente son lo más sencillo, porque vienen restas, multiplicaciones y sumas. Pero el problema es que yo no sé cuáles son los elementos que vienen dentro de la suma. Por ejemplo, yo sé que va a ser P de X menos fuerza R, porque es P de X menos FR, que es fuerza rosa, igual a masa por aceleración. Bastante sencilla la operatoria, no está complicada. Pero el problema es cuánto vale P de X, cuánto vale FR, cuánto vale M, cuánto vale A. Entonces, para eso tengo que arreglármelas de alguna manera para ir completando los valores y llegar al final con la solución. Entonces, acá uno siempre va colocando resta o suma de fuerza. Eso es lo que planteaba Newton en ese caso. Yo puedo sumar varias fuerzas, restar varias fuerzas, pero como son vectoriales, yo no puedo sumar las X con las X con Y. Tengo que saber las que van en X con las que van en X, las que van en Y con las que van en Y. Y voy a trabajar con una sola ecuación. Y la otra ecuación normalmente está de apoyo, porque en algún momento me va a faltar un dato. Por ejemplo, puede ser que en este caso, para la fuerza rosa necesitaba la normal. ¿Y dónde saco la normal? Busco en mi cuaderno, busco en la diapositiva. ¿Dónde saco? Fuerza normal, fuerza normal. No hay fórmula para fuerza normal. Pero para eso la creé la fuerza normal en Y. Para eso ya uno va planteando la ecuación. Eso es lo que deben tener cuidado, chicos. Ahí radica todo el ejercicio y ahí radica todos los problemas. Dibujar los diagramas, armar la ecuación y ahí de ahí me lanzo porque el proceso siempre es el mismo. Resolver la ecuación, ¿no? Ese es el objetivo que se tiene. Preguntas, chicos, dudas, consultas que tengan. Por eso, jóvenes, les decía
que más allá de andar mirando el ejercicio, andar mirando los problemas, lo ideal es que vayan haciendo la guía, que vayan ejercitando, porque así se les va a ir soltando un poco, entre comillas, en la mano y van haciendo el ejercicio y se les van pensando cómo es el problema y después se van dando cuenta que es bastante latero, porque lo que cuesta es plantear la ecuación y después termina siempre de la misma manera. Siempre van a terminar de la misma manera, resolviendo una ecuación. Y el proceso de resolver una ecuación siempre es el mismo. Entonces, como se fijan, ahí tenemos la solución con roce y sin roce. Profe, en todos los ejercicios va a haber normal siempre, ¿cierto? Siempre que esté sobre una superficie va a normal. Si no hay superficie, no hay normal. Por ejemplo, uno que hicimos la clase pasada, de la máquina de Atwood, que habían dos poleas, mejor dicho, dos masas colgando en una polea, ahí no había normal, porque ninguno estaba en contacto con el suelo, podríamos decir. Ah, ya, profe, gracias. Lo único que les puedo asegurar es que la única fuerza que siempre está presente es la... ¿Cuál podría ser la única fuerza que está siempre presente en todos los ejercicios? La peso, ¿no? El peso, claro, el peso siempre va a estar. Ustedes siempre tienen que dibujarlo, porque si estamos trabajando con masa, tiene que tener algún peso. La normal puede existir a veces solamente cuando hay superficie. La tensión solamente existe cuando hay cuerdas. La fuerza de roce solamente existe cuando se lo indica, cuando indica que ahí existe roce. Y obviamente la fuerza aplicada también solamente existe cuando alguien dice, por ejemplo, arrastré cierta caja, entonces, como la arrastró, le aplicó una fuerza, pues, obviamente. Entonces ahí dibujamos la fuerza que la arrastré hacia la derecha. Fuerza a la derecha. Levanté la caja, la apliqué hacia arriba, pues, obviamente. Moví la caja a la izquierda, flecha a la izquierda. Entonces, en ese caso, ahí uno va generando todo esa variable. Entonces, lo importante, jóvenes, cuando uno hace este tipo de ejercicio, porque ayer igual me preguntaron, yo no puedo inventar fuerzas que no están como datos en el problema. Si, por ejemplo, el ejercicio no habla de fuerza roce, yo no lo considero. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si un niño me decía ayer, ¿qué pasaría si estamos trabajando un ejercicio de alguien que va bajando en bicicleta? Ya baja por una pendiente en bicicleta. Y solamente se deja caer, ¿ya? No pedalea, simplemente se deja caer con la pendiente. Obviamente hay fuerza roce, pero si en el problema yo voy leyendo, no sé, Juanito se tiró por una pendiente, Juanito tiene masa 60 kilogramos y la bicicleta tiene una masa de 5 kilogramos. ¿Con qué velocidad llega abajo? Entonces alguien podría decir, pero en ningún lado dice fuerza roce, entonces no la considero. Pero si el problema dice considere fuerza roce, ahí tengo que considerarlo. Y veamos, chicos, cuando hagan un ejercicio, cuando hay dos masas, o en este caso van en conjunto, cuando alguien va encima de una bicicleta, o va encima de un auto, o va encima de un ascensor, como un problema que está en la guía, esas masas se ven como en conjunto, ya no se ven por separado, porque el sistema se mueve junto. A diferencia que vayan amarrados nomás. Pero por ejemplo, si alguien dice, el ascensor pesa 300 kilogramos, se sube una persona de peso 80, ¿cuánto pesa ahora el sistema? 380. Lo que pesa el ascensor más lo que pesa la persona. Porque lo vemos como conjunto. Se va moviendo a la par. Yo no voy más rápido que el ascensor no va más rápido de lo que voy yo. Si me subo a un ascensor, yo no me puedo despegar del ascensor. Porque si yo voy más lento que el ascensor, ¿qué pasaría? Quedaría pegado en el techo del ascensor y lo rompería. Y si voy más rápido al ascensor, rompería el piso y llegaría más rápido al piso 1, si que quiero llegar. Entonces, esas consideraciones deben tenerlo en cuenta cuando vean este tipo de ejercicio y cuando los razonen y cuando los vayan leyendo, ¿ya? Esos ejercicios son como los últimos que están en la guía, son los que están casi al final de la... como para que los vayan viendo. Salvo creo que hay un segundo ejercicio que viene con un plano inclinado en la guía que está en plataforma. Claro, ahí con ese ejercicio, alguna duda, vuelvo a repetirle antes de hacer otro.
Ok, vamos a hacer otro ejercicio, chicos. Vamos a borrar acá. Vamos a hacer el siguiente. Profe, Dígame. pero ¿por qué en algunos ejercicios tendríamos que ocupar el ángulo completo? El ángulo completo, ¿a qué se refiere el ángulo completo? Por ejemplo, de 0 hasta llegar a 360. No, Por ejemplo, nunca, porque armamos hasta 90. Siempre tratamos de armar 90. Por ejemplo, ahora vamos a ver un ángulo que uno podría decir, si ocupo el completo, ¿qué pasaría si ocupo el completo? ¿El ángulo completo? No, aquí vamos a ocupar siempre hasta el 90, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué hasta el 90? Porque trabajamos con el triángulo rectángulo. Y el triángulo rectángulo solamente tiene hasta 89, podríamos decir, porque si no, no sería ángulo, no sería triángulo. Sería hasta 90, entre comillas, como máximo. No ocupamos más allá de eso. Por ejemplo, algo que pasa muy a menudo, cuando alguien quiere colgar algo, por ejemplo. Entonces yo quiero colgar un objeto, en este caso de masa m. Entonces hay varias formas de colgarlo. Por ejemplo, si tengo acá obviamente el techo, o una viga, o lo que sea, que yo quiero colgar. Ahí, ahí, ahí tengo la viga. Más larga ahí, más viga ahí, más larga. Alguien podría decir, yo puedo colgar el objeto ahí, ¿cierto? Y ahí lo cuelgo. Listo. Eso es bastante sencillo, ¿eh? Porque si me preguntan cuál es la tensión que ejerce la cuerda, si cuelgo un objeto de masa m acá, lo mismo que el peso. Si esto pesara, no sé, pues 1000 kilos, 1000 por 9,81 me da el peso, entonces la tensión está haciendo toda esa fuerza. Pero hay veces que ocupamos más de una cuerda. Entonces este ejercicio es clásico en física, ¿eh? En todos los libros de física normalmente está este tipo de ejercicio. Bueno, eso nos salió ahí un... Y le vamos a colocar puntos. Una A, una B y una C. Entonces, tengo 3 cuerdas sujetando una masa. Ahí, acá y abajo. Y para hacerlo aún mejor, vamos a indicar acá, esto vale 40 y este ángulo vale 50. Puede ser que valgan 90, obviamente todo, o puede ser que entre comillas lo sume de 90, puede sumar que cuando lo sume no de 90, pero al interior tiene que sumar 180, ¿ya? Pero en este caso no me interesa tanto que la suma de este ángulo, solamente me interesan esos dos. Entonces quiero determinar en este ejercicio, que es un ejercicio clásico de los libros, yo me lo sé como de memoria, lo he leído en muchos libros, determinar las tensiones que soportan AM si el sistema está en equilibrio. ¿Qué quiere decir que esté en equilibrio? ¿Alguien me puede explicar qué, o me puede decir qué es lo que significa que esté en equilibrio? ¿Que todos soportan el mismo peso? No concretamente. ¿Qué podría decir que el sistema completo está en equilibrio? ¿Qué pasa con la aceleración cuando un sistema está en equilibrio? ¿Qué pasa con la aceleración cuando se cumple la primera ley de Newton, que es la ley de inercia? sería 0. Sería cero. Cuando alguien habla de algo en equilibrio, quiere decir que la aceleración vale cero, que el objeto está quieto, simplemente lo estoy soportando. Es como por ejemplo tener un cuadro. Por ejemplo, ya vamos a suponer que esto fuese un cuadro, fuese el cuadro, lo amarré con unas cuerdas y lo dejé ahí colgando. Está en equilibrio. Entonces el objeto no se queda quieto. Entonces, cuando alguien habla de equilibrio, la aceleración es cero. O sea, no hay movimiento por ningún lado. Ni para la X, ni para la Y, para ningún lado. ¿Ya? Vamos a considerar que es un bloque bastante pesado. Vamos a considerar que hay 1000 newton. En este caso 1000 kilogramos para ser exacto. 1000 kilogramos. Entonces,
1000 kilogramos es la masa, ¿ya? Igual a la masa. ¿Ya? Eso vamos a considerar. El único dato que les doy, 1000 kilogramos y los ángulos, nada más que eso. Y la pregunta es la tensión, pues. Entonces alguien va a decir, pucha, profe, ¿cómo hago un ejercicio así? ¿Cómo lo planteo? Entonces, acá lo importante es lo siguiente. Cuando tengo este tipo de ejercicio, yo tengo que ver dónde tengo que hacer mi diagrama de cuerpo libre. Y mi diagrama de cuerpo libre yo lo voy a hacer en dos lados a la vez. Uno acá, donde está la masa, y el otro acá, donde se unen las tensiones. Ahí tengo que hacer mi diagrama de cuerpo libre. El primer diagrama es el más sencillo de todas, el de la masa. ¿Qué fuerza están presentes en la masa? El peso. Y hacia arriba, ¿qué fuerza está presente? La tensión, pero la tensión C que la va a llamar. Porque acá hay varios puntos. Tenemos una tensión C, una tensión B y una tensión A. Tenemos tres cuerdas. Entonces, como son tres cuerdas distintas, cada una hace una tensión distinta. ¿Cuándo harían la misma tensión? Si es que los ángulos fueran iguales para los tres. Pero los tres no tienen los ángulos iguales. Por lo tanto, no hacen la misma fuerza. Entonces, una cuerda hace más fuerza que la otra. Entonces acá, para la masa 1, solamente analizo hasta la tensión C. Entonces alguien podría decir, ¿cuál es la fórmula? Ah, la fórmula es tensión C menos el peso tiene que ser igual a 0. ¿Por qué 0? Porque habíamos dicho que estaba en el equilibrio. Como está en equilibrio es 0. Entonces alguien va a decir, pero la tensión C va a ser igual al peso, porque el peso, como está restando, va a pasar al otro lado sumando. Entonces la tensión C va a ser igual al peso, y el peso es masa por gravedad. Entonces la tensión C va a ser igual a la masa, que son los 1000 kilogramos, por los 9,81. Entonces, ¿cuánto sería la tensión C? Igual a 9810, si no me equivoco. Si multiplico el 1000 por 9,81. 9810 newton. O sea, la tensión C está soportando todo el peso, 9810 newton. Entonces alguien va a decir, pero como está soportando todo el peso, la tensión en A y la tensión en B hacen 0. No. ¿Por qué? Porque la tensión en A y la tensión en B están igual soportando el peso. Entonces hay que ver cuánto vale la tensión en A y cuánto vale la tensión en B. Y no es tan simple como decir la mitad para cada uno. Entonces, ¿qué es lo que uno hace ahora? En la unión de las T, ¿ya? Dibujamos el diagrama de cuerpo libre. Colocamos la tensión. ¿Qué va hacia abajo donde está la unión? Hacia abajo va la tensión en C. ¿Por qué va hacia abajo si recién la coloqué hacia arriba, chicos? ¿Por qué? Cuando lo coloqué en la masa, coloqué la tensión hacia arriba y ahora la coloqué hacia abajo. Esa es la pregunta. ¿Por qué lo coloqué hacia abajo? Primero lo coloqué hacia abajo y después la coloqué hacia arriba. Por el simple hecho de que ahora estoy viendo desde ese punto. Pues ahora para abajo va la tensión y el peso no influye porque el peso solo influye en la masa, no influye acá en la cuerda, acá. Entonces la tensión va para abajo, tensión C. Vamos a hacer un poquito más grande el diagrama porque me salió harto apretado el dibujo. Entonces tensión en C. La tensión en B. Para allá, pues, la tensión en B. Y en este caso la tensión en A. La tensión en A. Es harto chueco la línea, no sé por qué sale eso. Va a ser malo el pulso ahí. Dejamos de nuevo. La tensión en A. Como va inclinada tiene unos ángulos y esos ángulos están regalados ya, incluso están regalados, en este caso los ejercicios. Si este ángulo mide 40, acá abajo también mide 40. Si acá mide 50, acá abajo también mide 50. Por lo tanto acá iría mi ángulo de 40 y acá haría mi ángulo de 50. ¿Por qué sería en ese caso?
Porque cuando pasan dos líneas paralelas, los ángulos alternos e internos son iguales, según la definición matemática. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos nuestra variable. Por lo tanto, mi tensión en este caso, las tensiones tanto en la A y la B van a tener unos apellidos. Esto va a ser Vx, Vy. Este va a ser AX y ese va a ser AY. Por lo tanto, cuando cree mi ecuación es movimiento en el eje X, va a ser la tensión V en X, positiva, porque está a la derecha, menos la tensión tensión AX en Y, AX, negativa porque va al otro lado, tiene que ser igual a 0. ¿Por qué 0? Porque está en equilibrio, todo 0. En Y, la tensión V en Y es positiva porque va para arriba, más, también positiva porque va igual para arriba, la tensión A en Y porque va para arriba, menos lo que va hacia abajo, en este caso, que es la tensión C, tiene que ser igual a 0. Y ahí tengo mis ecuaciones de movimiento que me voy a resolver el ejercicio. Y con esas dos voy a trabajar, con esas dos voy a hacer el sistema. Entonces, por eso vuelvo a repetir, lo complicado es hacer las fórmulas. Después ya yo me lanzo y hago el ejercicio, ¿no? En este caso, ¿cómo calculo el TBX? ¿Cómo calculo el TAX? ¿Cómo calculo el TBY? ¿Cómo calculo el TAY? ¿Cómo calculo el TC? La tensión en C. No sé, alguien me podría decir, ¿cómo calculo el TBX? Entonces, ¿cómo calculo el TBX? Fijo lo siguiente, como estoy trabajando con ese ángulo, este ángulo va a ser el adyacente, este va a ser el opuesto, esto va a ser el opuesto y esto va a ser el adyacente. Por lo tanto, como es adyacente, en la X, para ambos casos, el adyacente es con el coseno. Entonces voy a decir, la tensión en B por adyacente coseno de 50 menos la tensión en A coseno de 40. Obviamente estamos trabajando en grados. Igual a 0. Para mi segunda fórmula, la tensión B en Y. Si yo ocupé el coseno, ahora voy a tener que ocupar la variable de seno. Seno de 50 grados más la tensión en A, seno de 40 grados. Menos la tensión en C. ¿Dónde saco la tensión en C? La calculé hace rato. 9810. Estoy protonteando ahí, la calculé. 9810. Igual a 0. Y ahí tengo mi sistema de ecuaciones. En este caso. Y si no le gusta el sistema de ecuaciones así, se puede achicar más todavía. Alguien puede decir, pucha, igual voy a volver a copiar. El coseno de 50, calculadora. Coseno de 50. Coseno de 50 es 0,64. Entonces voy a escribir 0,64 tensión B. Menos coseno de 40. Coseno de 40. 0,77. 0,77 tensión A. Igual a 0. Seno de 50. Seno de 50. 0,77. 0,77 tensión B. Más seno de 40. Seno de 40. Seno de 40. 0,64. 0,64 tensión A. Menos 9810. Igual a 0. Quizá me gusta más la ecuación así, el sistema. Y a algunos les gusta más con la variable, en este caso, con el segundo caso, que con el primero. Entonces alguien puede decir, ya, sale mucho mejor, está mucho más abordable. ¿Qué es lo que hacemos cuando queremos eliminar una incógnita? Que en este caso las incógnitas son las tensiones en B y la tensión en A. Yo elijo cualquiera.
Entonces, pero cuando elija cualquiera tengo que tener claro que esa que voy a elegir tiene que tener, ojalá signo distinto, mejor dicho, tiene que tener signos distintos y tienen que tener el valor numérico igual. Entonces, en este caso, si elijo el B, tengo que cambiarle signo para que sean signos distintos y además cambiar los números de tal manera que me queden iguales. Creo que es muy complejo. Pero si lo hago con esto, con la tensión en A, tienen signo distinto, ya tienen un paso avanzado, pero me falta convertir los números. Entonces, para eso, para convertir los números, voy a hacer lo siguiente. ¿Cómo el 0,77 y el 0,64 los convierto en números que sean iguales? Entonces digo lo siguiente. A la primera ecuación yo la voy a multiplicar por algo. La segunda ecuación también la voy a multiplicar por algo. Y ese algo tampoco es mucho que pensar, chicos. Si acá arriba, en este caso es 0,77 la tensión en A, la que yo quiero eliminar es 0,77, yo abajo voy a multiplicar por 0,77. Si acá abajo es 0,64 en la tensión en A, yo arriba voy a multiplicar el 0,64. ¿Por qué vuelvo a repetir? Porque yo quiero eliminar las tensiones en A. Y multiplico 0,64 por 0,64. 0,64 por 0,64 me da un número que es igual a 0,41. Aproximado, estoy solamente aproximando los números. 0,41 tensión en B. Menos 0,77 por 0,64 me da un número que es 0,49. 0 por 0,64, 0. 0,77 por 0,77, 0,59. Tensión en B. Más 0,64 por 0,77, 0,49. Tensión A. Menos 9.810 por 0,77, 7.553,7. Igual a 0. ¿Qué hacemos ahora? Los sumamos. Y como los vamos a sumar, me percato que lo que yo quería se está cumplió. Lo elimino, lo elimino. Son iguales, signo distinto. Y sumamos las tensiones en B. 0,41 tensión B más 0,59 tensión B me da un 1. Entonces eso quiere decir, lo voy a completar acá al costado porque me faltó espacio. Pero no es tanto lo que me falta anotar ya. Entonces alguien dice, eso es 1. 1 tensión B. 1T tensión B. Menos el 7500 no lo puedo sumar con nada porque no hay más números. Y el 0 con el 0 lo sumo me da 0. Entonces me da tensión B. Una tensión B menos 7553 es igual a 0. Entonces alguien va a decir, pues eso, profe, es tensión B equivale a 7553,7 Newton, obviamente, estamos trabajando en Newton. O sea, la tensión que aplica el objeto, en este caso, en la tensión B, o que aplica la cuerda a la tensión B, es 7553,7 Newton. Y calcule la tensión B. Alguien va a decir, la tensión A, entonces 7500 es la tensión B y faltan 2000 para la tensión en A. Error. ¿Cuánto vale la tensión en A? Yo elijo cualquiera de las ecuaciones. De todas las que plantea, cualquiera. Por ejemplo, yo voy a elegir la que está acá abajo, que dice 0,64 TB igual a menos 0,77 TA. Reemplazo la TB por el valor que yo conozco, la tensión B. Entonces digo 0,64 por la tensión en B, que sería 7553,7. Y lo divido por el 0,77 que vale la tensión en A, en este caso. Me va a dar el resultado que es alrededor de 6.278,4 newton. Eso es la tensión en A al hacer el reemplazo. Esa es mi otra tensión que encuentro en mi ejercicio. No sé. Lo primero que cuesta siempre, chicos, es encontrar una de las tensiones. Después de haber encontrado una de las tensiones, encuentro la otra. Lo mismo que la fuerza.
primero me va a costar encontrar una fuerza y después encuentro la otra variable. Y la otra variable se encuentra reemplazando la variable que yo encontré en cualquier ecuación, que es la que a mí me salga más fácil, la que a mí me salga más sencillo. Chicos, consideraciones importantes para responder en una prueba, porque algunos, lo que les preocupa a varios, más allá del proceso de cómo hacer el ejercicio, es lo siguiente. ¿Qué pasa si la solución era 15 y a mí me dio 14? ¿Qué pasa si la solución es 6.278 y a mí me dio 6.100? ¿Qué pasa si la solución era 10.000 y a mí me dio 9.500? Siempre hay un rango de tolerancia, chicos. Y el rango de tolerancia es porcentual. ¿A qué me refiero con eso? No es lo mismo equivocarse en 100 si por ejemplo, estamos hablando de tensiones de 1000 newton, de 10.000 newton, que equivocarme en 1 en aceleraciones de la solución 5, 6, 4, por ejemplo. Una aceleración de 5 y yo escribí 4. Entonces, por ejemplo, ¿a qué me refiero con eso? Porque este ejercicio igual lo había hecho con un curso. Un chico lo calculó y me dijo, profe, la tensión B no me dio 7.553, me dio 7.480. Está correcto, está bien, no hay problema. Tiene un error del 1%. Porque como son números muy grandes, el 1% se hace más grande, obviamente. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer si esto fuera una pregunta de prueba y yo escribo que la solución es 7.553 y escribo 7.480, está correcto, lo va a considerar bueno el sistema. Vuelvo a repetir porque hay un rango de tolerancia de casi 700. Ahí hay algo que me dice, no, pero 700. Entonces, cuando hago un ejercicio, por ejemplo, de aceleración y la aceleración me dio 5 y yo escribí 4, eso lo va a considerar malo el sistema. Porque entre el 5 y el 4 es mucha diferencia porcentual. Yo me podría equivocar, la solución es 5, un máximo 4.98, un 4.97. Pero no me puedo equivocar en una unidad, en el caso de aceleración. En el caso de las tensiones, cuando son demasiado grandes, yo me puedo equivocar en 1, me puedo equivocar en 10, me puedo equivocar en 100, me podría equivocar hasta en 1000 si el número es demasiado grande. Pero en casos pequeños, el error tiene que ser mucho, mucho menor, numéricamente, porcentualmente el mismo error, pero numéricamente lo mismo, ¿ya? Entonces, cada vez que uno haga un ejercicio, lo que debo fijarme bien, plantear las ecuaciones, y cuando plantee las ecuaciones, tratar de despejar el sistema y ver cuál es la forma más fácil que se me acomoda a resolver el sistema. En este caso, yo estoy resolviendo de la manera que a mí me parece más cómodo para mí. Si alguno dice, pucha, a mí me sale mejor el método de reducción, disculpe, el método de sustitución o el método de igualación, haga el método de igualación, haga el método de sustitución, no hay problema. Si usted conoce otro método, mejor todavía. Yo conozco el método Lamy, que ocupan los ingenieros. Ocupa el método Lamy para hacer este tipo de ejercicio. La única diferencia es que el método Lamy no es general, es particular para algunos casos, ¿no? Pero igual funciona. Entonces, ahí tenemos un ejercicio completo para que lo copien. Preguntas que tengan, dudas que tengan, me las pueden ir realizando. De algún dato que no sepan de dónde salió. Mientras vayan pensando las dudas, les vuelvo a recordar, chicos, la próxima semana es una semana sincrónica. Les voy a subir un video el día lunes con ejercicio. Obviamente voy a explicar muchos más ejercicios de los que unos 3 o 4 yo creo que voy a explicar. Y en un tiempo de 40 minutos máximo, no creo que me demore más allá de eso. Debido a que hago menos pausa, porque el video se puede ir pausando en algunas partes. Pero en la próxima semana estoy disponible completamente para resolver todas las dudas que vayan teniendo con los ejercicios. Además van a estar igual funcionando las clínicas académicas, las clínicas con el profe Jonan en física, conmigo en matemática van a estar funcionando. En el horario obviamente que corresponde a cada una de las clínicas. Pero no vamos a tener clases presencial. Bueno, no vamos a tener clase en el horario que estaba estimado en Teams. Pero vuelvo a repetirles, chicos, les vuelvo a hacer la invitación. Si ustedes se ponen de acuerdo, me dicen, profe, no sé, quizás no pudimos juntar todo el curso, pero los juntamos como 10 compañeros nos pusimos de acuerdo, nos podemos conectar
el martes en la mañana, nos podemos conectar el miércoles en la mañana, nos podemos conectar el miércoles en la tarde, el jueves en la tarde, el jueves en la mañana, el viernes en el horario de clase, nos podemos conectar un rato para resolver un par de ejercicios, un par de dudas que tenemos. Yo encantado, no tengo problema en ese caso. ¿Ya? Así que la idea es que ustedes vayan ejercitando y vayan resolviendo este tipo de ejercicios. Les voy a subir más ejercicios, vuelvo a repetir. Ya lo más complejo sería esto nomás, ya, trabajar con ángulo. Pero en la prueba va a venir uno solo, ¿no? Pero es lo como más complejo de todo. Los demás ejercicios ya es repetitivo. Dibujar, plantear la ecuación, que es lo más complicado, eso debe ser es lo que cuesta más, y ya lanzarse con el sistema de ecuaciones o resolver la ecuación, debe ser lo más sencillo del mundo. Incluso hay programas que te resuelven un sistema de ecuaciones. El problema es que no hay programas que te creen las ecuaciones. Alguien podría decir, voy a ocupar un software que me resuelva la ecuación. No hay problema. No se va a enojar por eso. Pero lamentablemente no hay programas que me creen la ecuación. La ecuación la tiene que creer usted. Entonces ahí está la gran dificultad de los problemas que tiene Dynamic. Hay programas que uno dice, voy a escribir esto, le voy a sacar una foto y el software me lo resuelve. Genial. Pero todavía falta la parte más importante, vuelvo a repetir, que es crear la ecuación. Comentarios, chicos, dudas, preguntas que tengan antes de ir terminando, ya que estamos Profe, cercano a la hora. Dígame. ¿cómo saco la tensión de B? ¿Cómo saqué la tensión de B? Si te fijas, al final yo eliminé las tensiones en A y solamente me Sí, quedó la incógnita B. Junté todas las B en un solo número. Dije 0,41 más 0,59 me da un 1. Eso es una tensión B. Y el ya, 7500 lo mantuve, porque no lo podía juntar con nadie. Entonces dije, una tensión B menos el 7553 va a ser igual a 0. Despejo la B, la dejo sola, y me da la solución que es 7553 newton, en este caso positivo, que es la fuerza de la tensión en B. Y la tensión en A, ¿cómo la saco? Busco cualquier ecuación que tenga tensión, donde esté la tensión en A, reemplazo los números que ya conozco, en este caso conozco la tensión en B, conozco la tensión en C y conozco, no, ninguno de los datos más, o conozco la aceleración que vale 0. Reemplazo y despejo la tensión en A y me da la otra solución, que en este caso es 6278, aproximado, vuelvo a repetirlo. ya, profe, gracias. Entonces, ahí radica la dificultad de los ejercicios, chicos. La idea es que tienen que pensar un poco más cómo va a ser las herramientas para despejar las variables. Y vuelvo a repetirles, vayan creando las ecuaciones. Existen elementos, obviamente, tecnológicos, que me ayudan a resolver las ecuaciones, pero vuelvo a recalcar, hay pocos elementos que, o mejor dicho, difíciles que encuentre un elemento que me cree la ecuación. Entonces ahí ustedes podrían ahí decir, 7500, cosas así. Y otra consideración importante, jóvenes, de la clase 1, del ejercicio número 1 que hice hasta el ejercicio que hice el día de hoy, todas las soluciones siempre fueron positivas, ninguna fue negativa. Y no quiere decir que, no, porque pucha, la tensión A debiese haber dado negativo porque va hacia los negativos. No, es que el problema es que acá estamos trabajando con magnitudes, entonces siempre lo vamos trabajando con números positivos. Siempre la solución tiene que dar positiva. Si da negativo, lo que les digo, no cambien el signo. El problema es que se equivocaron en alguna operatoria. Resolvieron mal un ejercicio, lo sumaron mal, restaron mal, multiplicaron mal o dividieron mal, que eso puede ocurrir. O simplemente el problema más grave es que plantearon mal la ecuación. Entonces por eso les da negativo. Entonces cuando yo planteo una ecuación y está mala del inicio, obviamente me van a dar los datos de errores. No sé si hay más consultas, chicos, dudas, preguntas. Con respecto a la prueba primera, lo más probable yo creo que ya el día sábado van a estar las notas o el día lunes, ya que eh, de su curso ya he revisado como el 80% de las pruebas. Me he demorado más debido al problema de los correos, por eso me he demorado.
ya que algunos me enviaron la prueba por correo, entonces se complica más, es más demoroso revisar por correo que revisar por plataforma. Por plataforma es más sencillo. Entonces ahí ya llevamos varias. Hay un puntaje bastante bueno, hay algunos muy malos también. Hay un puntaje muy bueno en la primera prueba. 37, 38 puntos de los 40. Ahí han habido como 3 o 4. Entonces, chicos, terminan de anotar. Con eso vamos quedando el día de hoy. Vuelvo a repetir, las próximas semanas les voy a subir un video. Hagan la guía. Semana siguiente, ejercicios de repaso y ya tenemos la prueba. Ya nada más que. No hay nada más que agregar. No hay, no hay materia nueva, simplemente ejercitarlo. Y si terminan de copiar, se pueden desconectar.